Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro precioso y maravilloso Señor Jesucristo. En esta hora venimos a bendecir a nuestro Padre maravilloso. Somos congregados por su Santo Espíritu en esta mesa virtual y espiritual, para poder primero bendecir a nuestro Padre Creador, para poderlo exaltar, poder reconocer que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene realidad gracias a la vida de nuestro Padre amado, que nuestra vida tiene esperanza gracias a su Hijo poderoso, al Señor Jesús. Damos gracias porque no estamos solos en este planeta, no estamos solos en este mundo, en esta sociedad, sino que a pesar de todo lo que concurre, todos los sucesos políticos, religiosos, económicos, climáticos del mundo, nosotros estamos protegidos en las manos de nuestro Padre Todopoderoso, en las manos de nuestro Señor. Y por eso reconocemos a nuestro Padre como nuestra fuente de vida, nuestra fuente de esperanza, dándole gracias a nuestro Padre Creador y a nuestro Supremo Señor Jesús, nuestro Salvador, porque ellos nos expresan su amor, su bendición, y nosotros como sus hijos, como su iglesia, reconocemos a nuestro Padre y al Señor Jesús y le decimos: Padre, alimentanos de tu palabra, ilumínanos, haz tu obra en nosotros, perfecciónala por medio de tu Espíritu Santo, para que sigamos siendo transformados a la imagen y semejanza de tu precioso Hijo. Y pedimos en esta hora que su alimento, su maná descienda hasta ahora a la mesa, para nosotros poder tomarlo con regocijo, comer la palabra, alimentarnos de ella, saciarnos de sus nutrientes inescrutables y poder ser edificados. Por eso vamos a fluir, amada iglesia, en el capítulo 13, bendiciendo al Padre y al Hijo, y en el nombre del Señor Jesús vamos a tomar la porción para hoy, que es el capítulo 13 del libro de el profeta Oseas. Dice el capítulo 13: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad roja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Oh Señor Jesús, vamos es en el capítulo 12, es el capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Es el capítulo 12. Vamos a corregir allí porque vamos en el orden, es el 12. Vamos otra vez. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros.
Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 12, es el de esta mañana, el capítulo 12. Y en el nombre del Señor vamos a permitir que su Santo Espíritu nos ilumine los ojos del entendimiento y nos permita nutrirnos con la palabra de Cristo que se encuentra en este capítulo. En el capítulo 12 sigue la profecía hablándole a un destinatario. El destinatario es Efraín. ¿Quién es Efraín? El primogénito, el representante del reino del norte de Israel. Dios le habla a Efraín, dice: Efraín se apacienta de viento, no se está apacentando de pasto, no se está apacentando con el alimento que da el Padre, sino que le dice: usted está alimentándose de un alimento distinto, de viento, se está ensoberbeciendo, se está alimentando de alimento que le hace ser soberbio, de viento, sigue al solano. Se está alimentando de mentira, no se está alimentando de la verdad, se está alimentando de destrucción continua. Entonces, por eso Dios denuncia que Efraín va por mal camino, que su esposa Israel del norte va totalmente separada de él, porque ni aún se está alimentando del alimento que Dios da, porque Dios siempre da alimento. Dice: te estás apacentando de viento, estás alimentándote de mentira, de destrucción continua. ¿Y por qué? Porque ustedes han hecho un pacto con los asirios y están llevando el aceite, se está llevando a Egipto. Eso es lo que le dice en este primer capítulo. Entonces, ¿qué hizo Efraín? ¿Qué hizo Israel del norte? Cambió el pacto con Dios para hacer un pacto con los asirios. Entonces ahora en ese pacto, él hizo este pacto porque confió en Asiria, porque confió en Egipto. Israel del norte, Efraín, ya duda de Dios, dudó de la confianza en Dios, ya cree que Dios no lo puede salvar de las situaciones donde estaban ahora necesitando ayuda. Entonces dice Dios: ustedes prefirieron unirse a un pacto con los asirios, con los egipcios, y abandonar mi pacto. Prefirieron confiar más en el poder militar asirio, en el poder de los carros del faraón. Decidieron ir y llevar su aceite para allá, pero les dice: ustedes se están apacentando en la mentira, se están apacentando en la destrucción misma, porque no puede haber bien fuera de Jehová, no puede haber bien abandonar a Jehová del pacto. Dice: ustedes se están labrando su destrucción.
Entonces, ¿por qué? Y Jehová le dice, yo he sido su Dios desde el mismo desierto. Yo lo saqué a ustedes, lo conozco a Israel desde el vientre. Le recuerda desde que tomaste a tu hermano por el calcañar. Yo te conozco desde el principio porque yo soy tu creador, tu formador. Yo vi cómo tomaste a tu hermano en el vientre por el calcañar. Eso solamente lo sabe Dios. Nadie pudo haber visto eso, ni la madre de Jacob. Solamente Dios vio ese suceso que ocurrió dentro del vientre. Y dice, tú tomaste, Jacob, a tu hermano desde el vientre por el calcañar. Luego te vi venciendo al ángel en Betel. Te conozco desde el principio. Y ahora tú desconfías del Dios que te conoce, del Dios que te llamó, del Dios que te acompañó desde el desierto. ¿Hacia dónde se fue Efraín y Israel? Hacia Siria. Y dice, llevan el aceite hacia Egipto. El aceite debía ser llevado a Dios. En el capítulo anterior, Dios había anunciado que con el vino ya no le hacían ofrenda de libación. Y ahora con el aceite, que es la oliva, tampoco le estaban dando el aceite a el uso que era para la unción de Dios, sino es el aceite, lo están llevando a Egipto. El aceite representa la unción. Es que más le dice Dios a su hijo, porque Dios ayer nos decía que Dios lo amó como un hijo, le llamó hijo. Dice, llamé de Egipto a mi hijo. También Dios expresa que la ama como una esposa a Israel, mostrando la calidad de amor que tiene, la fortaleza del amor de Dios por su pueblo, por Israel y hoy por la humanidad. Entonces le dice Dios además a Efraín, hablándole a Israel, le dice, yo te conozco desde el vientre, te vi luchando con el ángel allí en Betel y vencer. En Betel hablé contigo. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, es tu nombre. Tú pues, le dice, vuélvete a Dios, deja a los asirios, deja a los egipcios, vuélvete a tu Dios, porque Él es el que te guarda en misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces allí le está Dios reprochando a Israel del norte, a Efraín, que ha dejado de confiar en Dios. Entonces no solamente habían dejado de amarlo, no solamente habían dejado de reverenciarlo, sino que habían dejado de confiar en Dios. Y allí Dios lo muestra comprobándole de qué manera, porque se fueron a hacer pacto con los asirios, se fueron a buscar protección con los egipcios, cuando desde el principio era Dios el que los protegió. Dios los protegió en el desierto, Dios los protegió de las fieras, Dios los protegió de los enemigos que se levantaron durante el desierto. Dios les dio agua de la roca, les dio alimento del cielo, hizo crecer el vestido. Dios los había protegido siempre, desde el inicio hasta que se hicieron grandes. Entonces por eso le dice Dios, vuélvete a Dios, le dice, vuélvete a mí. Yo te sigo esperando, yo te sigo amando. Mi amor es permanente, mi amor no se altera. Vuélvete, Efraín. Confía en mí, en tu Dios, en Jehová. ¿Por qué confías en los asirios? ¿Por qué confías en los egipcios? Estás llevando tu unción, tu aceite a esos lugares donde no debes llevarlo. Es lo que Dios describe que está haciendo Efraín equivocado. Está perdiendo la confianza en Dios. Ya no confía en su creador, en su hacedor, en su salvador. Entonces, está por muy mal camino. Por eso Dios le dice, tú estás apacentándose en falsas esperanzas. Tú crees que al unirse con los asirios, porque era en el momento del ejército que se veía con más potencia, Dios le dice, tú crees que te vas a tener esperanza y salvación con ellos. Estás construyendo sobre la mentira. Van a ser destruidos, porque lejos de mí nada podéis hacer. Tú crees que llevando el aceite a Egipto te vas a salvar. Estás apacentándote en el viento, en una falsa esperanza. No van a salir bien librados de ese pacto.
porque ustedes tienen un pacto es con Jehová, conmigo. Entonces le dice, vuélvete a tu Dios, vuélvete a mí y vuelve a confiar en mí, confía en mí siempre, Israel. ¿Qué está teniendo acá Efraín? Falta de confianza. Pero esa falta de confianza era una serie de cosas que le estaban faltando. Ya le faltaba reverencia a Dios, ya le faltaba amor por Dios, ahora le falta confianza en Dios, no confía en Dios. ¿Qué más hizo Efraín en el capítulo 12 que Dios lo describe? Le dice, Efraín, digo ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Pero le dice Dios, pero ignora que soy yo, Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, que te di esas riquezas. Soy yo el que te hice prosperar, soy yo el que te traje de tienda en tienda por el desierto. No eres tú, Efraín, tú no te hiciste rico por tu propia fuerza, sino que yo te he dado esas riquezas porque eres primogénito. Y el primogénito tenía doble asignación de tierra, doble asignación de riquezas. Le dice Dios, soy yo. Y te he hablado por los profetas, aumenté la profecía para ti, por medio de los profetas te llamé. ¿Qué más? Le dice Jehová Dios, te vi como cuando huiste a Harán. Dios le recuerda el inicio. Le dice, usted empezó Israel cuando cuando Jacob tuvo que ir a la tierra de Padán Aram, cuando tuvo que huir porque le quitó la primogenitura a su hermano, cuando lo engañó en la bendición de Jacob. Dice, te vi, tú tuviste que huir por el desierto, y en el desierto yo le hablé a Jacob, yo aparecí en la piedra, en la escalera. Yo soy el que te he prosperado en tu camino, yo soy el que te saqué de la pobreza, de la muerte, de la persecución de tu hermano. Yo te acompañé incluso hasta Harán, aunque tú fuiste a Harán, yo fui contigo a Harán y te acompañé. Y le recuerda, allí tú serviste por mujer, te hiciste pastor por ganarte a una mujer. Y por profeta, luego le dice Dios, te hice subir de Egipto. Y allá menciona a Moisés, porque Moisés es el primer profeta. Entonces le dice, por Moisés el profeta te hice subir de Egipto, te saqué por medio de ese profeta. Y por otro profeta fuiste guardado. Entonces Jehová Dios le está diciendo a Efraín que lo conoce, que conoce Israel, que es Dios el que ha estado con ellos, que por qué se va a refugiar en los asirios. Lo que le está tratando de decir Dios es, ¿acaso te conoce Asiria como yo te conozco? ¿Acaso te conocen los egipcios como yo te conozco? ¿Acaso pueden los asirios y los egipcios ayudarte como yo te he ayudado? Él está diciendo, vas por mal camino, Efraín, vas inflado, vas en una falsa ilusión, en una falsa esperanza, confiando en los asirios y en los egipcios, creyendo que tú te has enriquecido y con tu fuerza puede. Te le dice el consejo, vuélvete a Dios. Ahí donde vamos a ver que Dios nos habla a todos diciendo, la solución es volver a Dios y confiar en Dios siempre. Es que le dice Dios, le da una radiografía a Israel por medio de un capítulo tan corto, le dice, te conozco desde el vientre hasta donde te llamé por Moisés y te hice subir de Egipto. Te conozco desde el principio y yo soy el que te he guiado, el que he tomado tus brazos para ayudarte a caminar. Soy yo el Dios que te ha amado. Y por eso le dice, ahora el Señor pues va a castigar esa falta de confianza, porque sí el Señor los ama, pero la disciplina la va a aplicar. El amor no exime la disciplina. Incluso el Padre dice, al que el Padre ama disciplina. La disciplina no resta el amor de Dios. Entonces Dios le dice, pues voy a tener que disciplinarte, voy a tener que desinflar tu globo, el que tú inflaste de viento. Voy a tener que hacerte aterrizar para que tú veas que no son los asirios, no son los egipcios, que la única posibilidad que tú tienes, Israel, de estar pleno en paz, en bendición, tranquilo, es en mi pacto, estando conmigo, dejándote amar por Dios. Entonces Dios le dice,
que le va a pinchar ese globo, que le va a desinflar, que le va a comprobar que los asirios no lo aman, que los egipcios solo se están aprovechando de su aceite, de su unción, pero que no lo pueden amar como Dios ama a Israel. Entonces el capítulo sigue Dios mostrando cómo por medio de los profetas menores nos muestra cómo repetidas veces le quiso hablar a su esposa, le quiso hablar a su hijo Israel de lo mucho que lo ama. ¿Cuántas veces le dijo Dios, los quiso traer con cuerda de amor? ¿Cuántas veces Dios le dijo, vuélvanse a mí? Y finalmente terminaron en disciplina, siendo castigados, porque nos va a mostrar por todos los profetas menores que ellos no quisieron oír la voz de Dios, que aunque Dios le aumentó la profecía, le aumentó profetas, le mandó más profetas a que le dijeran, le advirtieran que no hicieran esos pactos con esas naciones extranjeras, que confiaran en Dios como en el principio. Sin embargo, ellos no lo oyeron. Entonces Dios deja testificado por medio de los profetas menores cuántas veces trató Dios con Israel del norte, cuántas veces le instó a que pudiera volver con Dios, a que regresara con Dios, a que dejara de ser tan soberbio, a que dejara de creer que ya estaba grande e independiente, que podía él solo desarrollarse como nación, desarrollar su vida, de que él podía elegir sus propias alianzas. Ya Dios le había dicho desde el principio, no te harás alianza con las naciones extranjeras, porque solamente tienes un pacto conmigo. Conmigo te basta, Israel. Entonces, Efraín creía que Dios no bastaba, que era necesario Asiria, que era necesario los egipcios para poder ser nación. Y Dios le dice, conmigo te basta, porque yo soy Jehová, yo soy Dios. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. ¿Por qué te vas a buscar el ejército de los asirios que mueren si Jehová tiene ejércitos que no mueren? Efraín, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú te vas a llevarle el aceite a Egipto en vez de llevárselo a Dios, que fue el que te dio la oliva? Porque los egipcios no te dieron la oliva, es Dios el que te dio las olivas. Dará el aceite a Dios. Entonces le está diciendo Dios por qué lo va a disciplinar y le está diciendo que todas las veces Dios lo llamó a que volviera con él. Solo que Israel, como Gomer, no prestaba atención. Por eso nos decía ayer, entre más lo llamaba, más se alejaba. Parecía que hacía el efecto contrario. Dios le decía, vuélvete, y era como que Dios le decía, ellos entendieran que Dios les decía, aléjense de mí. Entre Dios más le decía, vuelvan a mí, ellos más iban a los asirios, más se iban hacia Egipto, y no venían al Dios que los puede salvar. Por eso le dice, solamente soy yo, tu Dios, el que te puede guardar, porque yo te conozco desde el vientre. Los asirios no te conocen. Los egipcios no te conocen, Israel. Soy yo el que te conozco tu historia, que conozco todo tu pasado, que conozco tu presente, tu futuro. Soy yo tu Dios el que puedo hacer contigo obras grandes y maravillosas. Y lo que le está diciendo Dios es, quédense conmigo y confíen en mí siempre. Si ustedes hacen eso, van a poder vencer. Pero Efraín, hizo lo contrario. Se fue a buscar una manera distinta de crecer, de protegerse. Se fue a buscar otros aliados y hizo pacto con ellos. Al hacer pacto con ellos está diciendo, el pacto con Dios no nos sirve. Cuando ellos establecieron un nuevo pacto con estas naciones, lo que estaban diciendo a Dios es, no creemos en tu pacto, no creemos en ti, no creemos que contigo podamos salir adelante. Y por eso necesitamos hacer otro pacto distinto. Entonces Dios les recrimina por haber ellos dudado del pacto con Dios, por haber transgredido el pacto, por haberse ido a hacer pacto con otros reyes cuando ya tenían un pacto con Jehová, su rey, Jehová Dios. Es el capítulo 12, esa es la fotografía que tenemos en el libro de Oseas, donde Dios está hablando con Efraín, con Israel. Ya sabemos quién es Efraín, es el representante de Israel, la cabeza, que es el primogénito. Recordemos que Israel se compone de 12 tribus, y las 12 tribus eran los 12 hijos de Jacob, y Efraín fue el primogénito que llevó la primogenitura. Entonces por eso le habla Efraín, Israel. Entonces ahora ya sabemos
nuevamente que Dios ha mostrado su amor, que Dios les hablaba con palabras de amor, con palabras tiernas, continuamente los estuvo llamando, y acá le dice, vuélvete a tu Dios, Efraín, vuelve conmigo, no te alejes, deja de hacer esos pactos que entre más tú los haces, más te destruyes. Tú crees que estás haciendo para protegerte, pero esos pactos te destruyen, porque lejos de mí, separado de mí, nada podéis hacer. Vuélvete a mí y confía, porque yo te guardo con misericordia y juicio. Confía en mí siempre. Entonces, eso es la experiencia que Dios vivió con Israel del norte. Cuando vemos que Israel del norte finalmente fue invadido por los mismos asirios, fueron destruidos por los mismos que ellos hicieron pacto, porque luego vamos a ver que con los mismos que hicieron ellos pacto, que fue con los asirios, ellos mismos los destruyeron. Los asirios aprovecharon el pacto y destruyeron a Israel y los hicieron cautivos. Entonces, pero Dios desde el inicio, que todo lo sabe, le venía diciendo, no haga pacto con los asirios, no haga pacto con los egipcios. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un pacto conmigo y yo soy suficiente. Conmigo basta para que ustedes estén suplidos y guardados y tengan esperanza y futuro. Entonces acá vemos una fotografía de cómo Dios trabajaba con su esposa Gomer, cómo Israel siempre se comportó como Gomer, como la esposa Oseas. ¿De qué manera se comportó? Pues siempre se alejó de su esposo, siempre siguió la parte opuesta a su esposo. Su esposo le decía, haz esto, vuélvete a mí, ella se iba más lejos. Dios le decía, confía en mí, y ella prefería confiar en los asirios. Entonces nos muestra Dios por todos los profetas menores cómo trabajó con su esposa Gomer, la Gomer espiritual, Israel espiritual, que no se dejó amar por Dios, que aunque Dios quería amarla, bendecirla, ella, Israel, siempre se hizo lejos de ese amor y llegó a un punto donde ya llegó a desconfiar de Dios, no confiaba en Dios, prefirió confiar en lo visible, en lo tangible, en lo temporal y dejando de confiar en el Dios eterno, en el Dios que desde el vientre los conocía, en el Dios de sus historias, Dios de sus padres. Entonces ahora vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre la persona de Jesús, al Hijo de Dios, en medio de este capítulo 12, en medio de esta historia que ocurrió entre Jehová y su esposa Israel. Jehová y un hijo que llamaba y no volvía. Entre Jehová y una esposa que amaba pero que no se dejaba amar. La historia de Jehová y un hijo rebelde, la historia de Jehová y una esposa rebelde. Es esta historia, el capítulo 12. Pero en este capítulo 12 vamos ahora a traerlo para nuestros días, para poderlo interpretar para la edificación nuestra. Es que nos va a mostrar el Espíritu en este capítulo 12. Lo primero que vamos a ver es que Dios le dice a Efraín, a Israel, la única solución es que ustedes se vuelvan a Dios. Es la única solución, vuélvanse a Dios. Tienen que abandonar los pactos que ustedes han hecho con otros y vuelvan al pacto conmigo. Entonces Dios les está diciendo, vuelvan a su pacto, porque ese pacto que ustedes están haciendo los va a destruir, porque ese pacto no es con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Una invitación a su pacto. Dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi pacto y confíen en mí. Entonces, hay un llamamiento de Dios. ¿A quién? A Efraín, a Israel. Pero cuando Dios le habla a Efraín, Israel, le está hablando a toda la descendencia también de Adán. No solamente a la descendencia de Abraham. Cuando hablamos de Israel, Israel es la descendencia de Abraham. Pero Dios ya le había hablado antes a la descendencia de Adán. Por eso Abraham esperaba un hijo. Y Dios le dijo a la descendencia de Adán en el Génesis 3:15, un hijo lo salvará. Los dos, la descendencia de Adán esperaba un hijo de la mujer y la descendencia de Abraham esperaba un hijo también salvador. Las dos descendencias esperaban la misma promesa, que la mujer diera un hijo. Entonces Dios ya antes de hablar a Israel, primeramente le había hablado a Adán, a su descendencia Adán.
Antes de Dios hablarle a Abraham, ya Dios le había hablado a Adán. Por lo tanto, el mensaje que Dios tiene para los descendientes de Abraham es el mismo mensaje que Dios tiene para los descendientes de Adán. Es el mismo. Cuando Dios le dice a los descendientes de Abraham, que es Israel, que se vuelvan a Dios, el mismo mensaje que Dios le está diciendo a los descendientes de Adán, a la humanidad, vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje de Dios que le dice, vuélvanse a mí todos, tanto Israel como el mundo se tienen que volver a Dios. La única salvación es volvernos a Dios. Pero ¿a dónde hay que volvernos? Dice, ustedes hicieron un pacto fuera de Dios. Ustedes tienen que volver al pacto con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrar al pacto. Tengo que entrar al pacto que Dios me ofrece para darme misericordia. Entonces Dios me puede bendecir, pero dentro de un pacto, porque Dios no hace nada sin pacto. Si Dios va a ser un amigo de alguien, primero firma un pacto de ser amigo por siempre. Dios no hace nada sin pacto, porque hacer algo sin pacto es hacer algo en vano. Cuando Dios hace las cosas, las hace bajo pacto, porque Dios todas las cosas las hace eternas, las hace sin vanidad, las hace para siempre. Por eso tú puedes decir, no, yo tuve 3 amigos, tuve 4 amigos, fueron en vano, porque fueron, no son hoy. Por eso Dios no hace nada en vano. Si Dios tiene un amigo, lo tiene eternamente. Para eso Dios estipula un pacto primero. Por eso Abraham es amigo de Dios eterno. Nunca Abraham dejará ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció un pacto para su amistad. Dios no hace nada sin primero darle un carácter legal. En otras palabras, Dios siempre, antes de hacer algo, primero va a la notaría para autenticar y legalizar que eso es verdadero, que eso no es vano, que Dios va a poner todo su 100% en eso que está haciendo porque tiene un pacto con eso que se formó. Entonces no se parece a nosotros, que para nosotros un día alguien es algo, el otro día no lo es, porque nosotros todo lo hacemos sin pacto y no somos capaces de sostener los pactos porque tenemos la habilidad del pecado. Pero Dios, que es santo 3 veces y justo, todo lo hace en un pacto. Por eso Dios le dijo a Noé, Noé, antes de entrar a la tierra, primero tienes que entrar a mi pacto. Primero hagamos un pacto los dos y luego entras a la tierra. Porque nada te va a servir entrar a la tierra si no tienes un pacto conmigo. La bendición está en entrar a un pacto conmigo y luego en cualquier parte donde tú estés vas a ser bendecido. Porque lo que te bendice no es la tierra, lo que te bendice es mi pacto, lo que yo hice legal. Eso es lo que te va a bendecir. Entonces por eso Dios hizo hacer un pacto a Noé antes de entrar a la tierra. Dios hizo hacer un pacto a Abraham antes de hacerlo padre de multitudes. Un pacto. Primero entra mi pacto para yo poder estar eternamente contigo. Entonces, ¿qué dice Dios? A toda la humanidad, la descendencia de Adán y la descendencia de Abraham, vuélvanse a mí y entren a mi pacto. Entonces, allí vamos a ver al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora la única posibilidad de volver a Dios es por medio de Jesús. Y la única posibilidad de entrar al pacto es entrar al pacto de Jesús. Sin Jesús no hay nuevo pacto. Sin Jesús no hay camino de regreso. Entonces, la única posibilidad que tenemos nosotros de regresar la humanidad a Dios, volvernos a Dios, es por medio de su Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie puede entrar al pacto sin la sangre derramada en ese pacto. ¿Y cuál fue la sangre que se derramó en el nuevo pacto donde todos debemos volver? La sangre del Señor Jesús. Entonces, por eso ahora todos los que tomamos a Jesús y confesamos a Jesús, estamos regresando a Dios y entrando al pacto con Dios. A ese se le llama el nuevo pacto. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Salgamos de todo pacto que hicimos fuera de Dios y regresémonos al pacto que salva, al pacto donde Dios da misericordia, al pacto nuevo entre Dios y su Hijo. Entonces, por eso acá, en el capítulo 12, Dios le está diciendo a Efraín, vuélvete al pacto conmigo, vuelve a confiar en mí. Y nosotros hoy, los que hemos venido a Cristo y entramos al pacto, ahora confiamos en nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera confiamos? Como un hijo a un padre. De esa manera nuestra confianza. Por eso cuando alguien no está en el pacto, no puede confiar en Dios. Por eso no tiene confianza en Dios. Primero, por eso cuando tiene problemas, lo primero que busca es cosas visibles. ¿Cómo lo soluciono con algo visible?
¿Cómo lo soluciono? Con algo que puedas realmente creer que me da la solución. Pero cuando yo tengo pacto con Dios y Él es mi Padre, cualquier situación que sea, primero acudes a Él. A Él primero voy a Dios. Dios es el primero que debe saber tu problema, tu necesidad. Es Dios. Es allí cuando ya estoy mostrando que confío en Dios antes que lo visible. Es cuando nosotros estábamos fuera de Dios, en cualquier temor, en cualquier necesidad, en cualquier debilidad, en cualquier problema, corríamos a buscar las ayudas y cuando se busca la ayuda es en lo que confían tus ojos, en lo que confían tus sentidos o personas. Pero ahora que estoy en el pacto, yo debo acudir a Dios, a mi Padre. ¿De qué forma? Como hijo a padre. Si mi Padre, necesito aquí tu ayuda, tu intervención, porque yo confío plenamente en ti. Y ahí donde Dios lo va a hacer por medio de personas o por medio de cosas. Entonces, pero es Dios la fuente de mi confianza. Es que había perdido Efraín la confianza en Dios, porque se salió el pacto. Entonces, si nosotros volvemos al pacto por medio de Jesús, ¿qué se debe recobrar en los hijos de Dios? La confianza en Dios. Por eso le dice, confía en tu Dios siempre. Pero esa confianza debe nacer en nuestro corazón. Esa confianza debe cada vez ser más fortalecida en nuestro corazón. ¿Y de qué manera se vive? De manera práctica. Que cada vez que vemos, porque nosotros somos personas sujetas a necesidad, debilidad. Entonces cada vez que vemos la necesidad y la debilidad, la primer llamada, el primer grito de auxilio es a Dios. Al Señor, Señor, necesito tu intervención, porque tú eres mi fuente. Ahí donde muestro que mi confianza es Dios. Cuando espero el consejo de Dios, cuando no sigo el consejo de personas primero, sino primero el de Dios o el de las personas puestas por Dios para tu vida. Entonces allí Dios nos llama a todos a volvernos al pacto. ¿Y quién es el pacto nuevo? Jesús es el nuevo pacto. ¿De qué manera nos podemos regresar a Dios? Por medio de su Hijo Jesús. Esa es la primera foto del Señor Jesús en este capítulo 12. ¿A qué invita el Señor? A volver. Pareció al hijo pródigo. El hijo pródigo se había ido, ya no confiaba en su padre, confió más en la riqueza. Le pasó lo mismo que Efraín. Efraín dijo, yo soy rico, no necesito a Dios. Yo tengo fuerza, yo ya tengo voluntad, yo puedo decidir, yo puedo hacer alianzas con quien quiera. Y Dios le dice, vas por mal camino, Efraín. El mismo camino que siguió el hijo pródigo. Con las riquezas se sopló. Le dijo, ya no necesito la casa del padre, ya no necesito al padre, me voy. Hizo alianzas con otros, pero esos aliados le robaron sus riquezas. Y ahora Dios le dice, vuélvete. Y el hijo se vuelve a la casa. Pero por medio de que el hijo entró a la casa, por medio de un cordero que se había sacrificado. Entonces, por eso el padre le tenía un cordero para su disfrute. Pero para que ese cordero pudiera hacer el disfrute de ese hijo regresando, ese cordero pasó el dolor y sufrimiento, lo cual muestra a Cristo. Sin la obra de Cristo, no podemos regresar a la casa del Padre. Sin la obra de la sangre de Cristo no podemos regresar al pacto. Entonces ahora, ¿qué debo asegurarme? Que yo estoy en el pacto con Dios. ¿Y qué pacto, en este pacto, qué título me da Dios? En el pacto de Abraham Dios le dio el título de amigo. ¿Qué significa? Que Abraham tenía la seguridad, despierto y dormido, que tenía un amigo en los cielos. Esa era su seguridad. Que no importa si se le aparecían 5 ejércitos de Kedorlaomer, él tenía a su amigo Dios. Y como es su amigo, lo va a ayudar. Esa era la confianza que Abraham tenía en Dios, porque era la legalidad del pacto. Entonces, ¿qué título legal le dio el pacto de Dios a Abraham? Le dio el título de amigo. Entonces Abraham confiaba en eso que estaba autenticado, notariado, está legal. El Dios es mi amigo, Él me salva donde yo vaya. Por eso, aunque vaya con 318 hombres contra miles de ejércitos, Abraham trajo el botín. ¿Por qué? Por el amigo que tenía, su amigo era Dios. Y porque su pacto decía que Él es genuino amigo de Dios, Abraham. Entonces por eso Abraham confiaba en lo que decía el pacto. Pero ahora nosotros tenemos que saber este pacto, qué título legal nos da para poder confiar. Entonces, ¿qué título me ofrece el pacto nuevo a mí? El pacto de la sangre del Hijo. ¿Cuál es el título que Dios te da a ti
cuando tú vuelves al Padre por medio del Hijo. Este pacto nos da un título. Dice, y a todos los que creen en su Hijo, a todos los que reciben su sangre, a todos los que creen en su nombre, les da la potestad legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este nuevo pacto, ¿qué título te da a ti y a mí? Hijo de Dios. Y bajo ese título es que tú debes confiar. Mi Dios es mi Padre. Tengo un Padre que es creador del cielo y de la tierra. Bajo el título legal es que tú todos los días viajas tranquilo. Vas tranquilo porque tu Padre está arriba sentado en el trono. Porque en este pacto, legalmente Dios me hizo hijo. Y cuando Dios lo hace pacto, significa que lo hace eterno. Eternamente yo soy hijo de Dios desde que entré a este pacto. Porque Dios lo notificó en la notaría legal. Es como cuando alguien va y autentica algo en la notaría. Por siempre eso que dice ahí es legal. No se dejará de hacer porque está autenticado. Entonces Dios dice, Abraham, tú eres mi amigo eternamente porque yo autentiqué ese pacto. Nunca dejarás de ser mi amigo. Pero a nosotros nos dio otro título. Dijo, ustedes, si vienen por mi hijo, yo les voy a dar un título a ustedes. Ustedes serán eternamente mis hijos. Entonces, por eso es que el Señor Jesús dijo, ahora oren así, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque el pacto a ustedes le dio el derecho legal, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que Dios los ve como hijos, los oye como hijos, los bendice como hijos, los disciplina como hijos. Tienen un Dios que los ama como hijos. Y esa debe ser la confianza de tu vida. Que ahora yo, los años que transcurran en esta tierra y todo lo que se mueva en esta ciudad, en este planeta, yo tengo primeramente a mi Dios Padre. Y mi Dios Padre, que es Dios, nos protege, nos cuida, nos sustenta. Él está con nosotros y por nosotros, porque Él es nuestro Padre. ¿Qué padre va a abandonar a su hijo? ¿Qué padre no va a ayudar a su hijo? ¿Qué padre no va a querer llevar a su hijo por bendición? Pues este es nuestro Padre. Y además que Él es el Padre potente. Él nos puede defender de todo peligro que nos acecha. Entonces, por eso en el capítulo 12 nos muestra que Dios llama a volvernos a un pacto. Pero no hay pacto hoy sin la sangre de Jesús, porque no hay pacto sin derramamiento de sangre. Y la sangre que se derramó fue la sangre del Señor Jesús. Pero ¿qué título recibimos nosotros en el pacto? Hijos de Dios. Es un pacto perpetuo. Entonces ahora que conozco esa verdad, debo hacer lo que Dios me pide. Dice, confía en mí siempre. ¿Qué soy yo para ti? Tu Padre. ¿Qué eres tú para mí? Mi Hijo. Confía siempre en tu Padre Celestial. Y por eso, todo lo que te acontezca, primero ve al Padre. Todo lo que necesitas, primero ve al Padre. Todo lo que tú crees que no puedes, ve y busca primero al Padre. Ve y busca primero el consejo del Padre. Si tienes algún problema, primero cuénteselo al Padre. No se lo cuente a otros primero, porque al primero que usted le cuente significa que ese es el que tú confías. Cuando tú se lo cuentas primero a Dios, se lo pide primero a Dios, se lo confiesa primero a Dios, eso muestra que Dios es tu pilar de confianza. Que es Dios el que realmente es mayor confianza que todos los demás. Entonces por eso Jehová dice, ven a mí, confíame a mí todo lo tuyo. Yo soy tu Padre, yo te puedo ayudar, yo no te voy a destruir, yo soy tu Padre. Yo te amo, yo lo que te voy a hacer es, te voy a guiar, te voy a enseñar, te voy a abrir el camino, porque un padre bendice a su hijo. Entonces no tengan temor de venir al Padre, no tengan temor de venir a Dios, de confesar a Dios, de pedir a Dios, de contarle a Dios toda nuestra experiencia de vida, porque para eso tenemos un Padre. Y un Padre que ama a sus hijos. Entonces, de esa manera, vemos a Cristo en el capítulo 12. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es la sangre que se derramó en el pacto. Y Cristo es el intermediario para volver al Padre. No hay otra forma de volver al Padre. Y una vez que vengamos a Él, tengamos claridad qué título tenemos legalmente y que nunca se pierde, nunca se borra, el de hijo. Por eso es todos los que tenemos hijos. ¿Qué título va a hacer perder la paternidad de tu hijo? Ninguno. Tú siempre serás el padre y la madre de ese hijo. Por muchos errores que ha cometido el hijo, tú sigues siendo el padre y la madre de ese hijo. O por muchos éxitos que tenga tu hijo,
sigue siendo tu padre. Por muchos problemas que se han tenido con los padres, siguen siendo tus hijos. ¿Por qué? Porque eso es un título legal eterno. Entonces el Padre dice, ustedes son mis hijos eternamente, pero deben confiar en mí, confíen en mí y vengan a mí porque yo tengo un pacto para ustedes. De la otra foto, antes de irnos, está en la segunda parte. ¿Qué le dice Jehová a Dios? Le dice, Jacob, tú fuiste a la tierra de Harán y allí por adquirir mujer te hiciste pastor. Entonces ahí tenemos otra foto. Bueno, hay dos fotografías más del Señor Jesús. Vamos a ver una más. El Señor Jesús le dice, mire, Israel, Jacob huyó a Harán y por adquirir mujer se hizo pastor. ¿De quién está hablando allí? Primero está hablando de Jacob, porque Jacob fue el que al ver a Raquel, por quedarse con Raquel como esposa, como su mujer, él se hizo pastor de las ovejas de su suegro, de Labán. Entonces ahora ahí está Cristo también. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, por quedarse con su esposa, por tomar la ayuda idónea, se hizo pastor en este mundo. Cuando él vino como pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Entonces, ¿para qué se hizo pastor Jacob? Por una mujer. ¿Y para qué se hizo pastor el Señor Jesús del mundo? Para quedarse con una porción del mundo llamada su esposa, llamada la iglesia, su cuerpo, la iglesia. Entonces, el Señor Jesús ganó su esposa siendo pastor del mundo. ¿Y de qué manera se hizo pastor? Pastor mejor que todos, porque dio su vida por su esposa, dio su vida por sus ovejas. Por eso Jacob dio 14 años de su vida por su esposa, pero el Señor Jesús es más grande, porque el Señor Jesús dio toda su sangre, toda su vida por su esposa. No dio 14 años, dio toda su vida en una cruz. ¿Pero por qué lo hizo? Por una esposa. Entonces, en este capítulo 12 hay dos títulos para nosotros. Somos los hijos de Dios, pero también somos la iglesia del Señor Jesús. Somos la iglesia del que se hizo pastor. Somos la iglesia del pastor que dio la vida por las ovejas. Entonces tengo dos títulos. Hacia el Padre soy hijo, pero hacia el Hijo soy la iglesia del Hijo. Soy la esposa del Hijo, soy el cuerpo del Hijo. Y esas dos fotografías de dos títulos deben ser tu confianza en la vida. Tengo a mi Dios como Padre y al Señor Jesús como mi esposo, como mi novio, como mi cabeza. Él es mi Señor. Entonces, con estas dos fotografías debo vivir ahora confiado todos los días y todas las noches. Así como Abraham se acostaba confiado sabiendo que tiene un amigo que no duerme, pues tú te debes acostar confiado sabiendo que tienes un Padre que es todopoderoso y que tienes un esposo, el Señor Jesucristo, que es todopoderoso. Y día y noche, cuando te levantes, te paras confiado porque el Padre y el Hijo están sentados en el trono de los cielos. Y cuando recuestes en la noche, te acuestas en paz porque tú tienes a un Padre y tienes un esposo, el Señor Jesús, que están por nosotros. Entonces este pacto nos ha dado un Padre y un esposo. Un esposo que vino y se hizo pastor por quedarse con su iglesia, que dio su vida para poder quedarse con su iglesia. Y un Padre que nos ama como sus hijos. Entonces debemos dar gracias al Señor Jesús y al Padre Celestial por este pacto tan maravilloso, porque no hay otro pacto donde nosotros podamos tener seguridad. Por eso, aunque hagamos pactos como hombres, se rompen. Seguramente hacemos pactos en una notaría y hicimos este pacto a durar para siempre y se rompe, pero el pacto de Dios no se rompe, porque el pacto de Dios tiene la sangre de su Hijo, tiene la muerte de su Hijo. Nuestros pactos son endebles, nuestras palabras son endebles, se rompen fácilmente, pero el pacto de Dios no se rompe nunca. Soy hijo de Dios eternamente y soy la iglesia de Jesús eternamente y para siempre. Y eso debe ser tu esperanza, debe ser tu reposo, tu paz, tu tranquilidad. Si yo tengo al Padre y tengo al Hijo, lo tengo todo. Y en esas dos personas que tengo en mi vida, en mi pacto, es que yo estoy tranquilo y seguro. No es por lo que tengo en mi bolsillo, no es por lo que tengo en mi cuenta, no es por la inteligencia que salen de mis ideas, de mi mente, no es por la fuerza de mi músculo y mi trabajo, no. Es porque mi Padre y mi Señor Jesús están conmigo en un pacto.
Ellos los dos son mi fuente de provisión, de seguridad, de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Si los tengo a yo los dos, lo tengo todo. Amada iglesia, confiemos en el Padre y confiemos en el Señor Jesús. Por eso en Juan 14 el Señor dijo, confíen en Dios y confíen también en mí. Porque si ustedes confían en Dios y en Jesús, todas las cosas van a fluir plenamente. Bueno, amados, damos gracias a nuestro Padre por esta maravillosa palabra que nos ilumina y que nos invita a confiar totalmente en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo. Paz a todos, amados, sean muy enriquecidos y bendecidos en el día de hoy, que tengan un pleno fin de semana. Recordemos santificar el día séptimo, el día primero, y nos vemos el día lunes en el nombre del Señor, con toda la iglesia que vamos a seguir alimentándonos en el maná, en Oseas capítulo 13 el lunes. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos, paz a todos.